Hablando de fe sin datos, oh Señor, dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber, solo risas y dudas que quieren crecer. Bienvenidos a nuestro podcast Hablando de Fe, pero sin datos. Antes de comenzar, queremos pedirle humildemente al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que ilumine nuestras mentes con sus dones, que abra nuestros corazones a la gracia y nos guíe en cada palabra y reflexión. Amén. Amén. Hola a todos de nuevo, somos Raúl y Beto. En los últimos episodios hemos hablado sobre los fundamentos de nuestra fe, pero hoy vamos a abordar una confusión muy común, la diferencia entre sacramentales católicos y los amuletos o supersticiones. ¿Okay? Esta es una pregunta que muchos se hacen. ¿Es lo mismo llevar un crucifijo que una pulsera de ojo truco? ¿Usar agua bendita es igual que usar una herradura para la buena suerte? La respuesta corta es no, pero la explicación es mucho más profunda. Ok, muy bien, muy interesante. Y pues debo reconocer que en lo personal yo estoy como en este proceso de aprendizaje. Hay mucho conocimiento que en realidad no sé como tal así a ciencia cierta. Todo lo que vamos a mencionar pues es lo que pudimos investigar. Y pues que obviamente aquí es un tema muy complejo. Es como más, hay información que puede ser diferente, que puede entrar ahí como en ciertos, no sé cómo decirlo, como en ciertos tópicos que pueden traer ahí ciertas, exacto, como conflicto, pero bueno, es lo que nosotros alcancemos y cada uno va a dar su perspectiva y opinión. Yo creo que es importante como conocer y tratar de definirlo a grandes rasgos y podemos empezar con qué son los sacramentales, qué no son los sacramentos, ¿es correcto? Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia que nos preparan para recibir la gracia de Dios. Y los sacramentos que fueron instituidos por Cristo son una extensión de vida litúrgica de la Iglesia, ¿no? Los sacramentos es, por ejemplo, la comunión, la confirmación, esos son los sacramentos, ¿verdad? Sí. Y y no es lo mismo que los sacramentales. Vamos a enfocarnos hoy más en lo que son los sacramentales. El propósito de un sacramental no es tener como un poder mágico por sí mismo. Su objetivo es ayudarnos a crecer en la fe, recordarnos la presencia de Dios y ayudarnos a vivir nuestra vida. Su eficacia depende de la fe y la devoción de la persona que los utiliza, la devoción de la iglesia. Ejemplo, los sacramentales más conocidos es un rosario como este, por ejemplo. No sé si lo ven, un rosario. Ok. Este rosario de por sí no tiene poder, es solamente un collar o un adorno, dependiendo lo que usa. Pero nosotros, si lo usamos para rezar, el rezo del rosario, ese sí es que tiene poder. Ok. Igual lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Que se podría decir como que son utensilios, bueno, a lo mejor no es la palabra correcta, pero son objetos que están bendecidos por Dios y que nos ayudan como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como en nuestra lucha al día a día, por así decirlo, el objeto como Claro, tal. son nuestras armas o herramientas contra el enemigo. Y entonces, ¿cómo los definirías en comparación con los sacramentos, o sea, en cuestión de la iglesia? O sea, los sacramentos como el bautizo o la Eucaristía nos dan la gracia directamente. O sea, los sacramentos nos ayudan a estar más preparados para recibir esa gracia. Son como una escalera que nos acerca a Dios y fortalece nuestra fe. Eso lo tenemos que recibir, por ejemplo, en una misa, la comunión o la confesión, la reconciliación y todo eso. Son cosas que tenemos que ir a misa para obtenerlos. Y Okay. los sacramentales son herramientas que tú puedes tener en la casa, como te digo, el rosario. Entonces hay distintas categorías de sacramentales.
son objetos. No es como el sacramento es una acción, por así decirlo. Los sacramentales son objetos. Generalmente los sacramentales es bueno tenerlos bendecidos por un sacerdote. Un sacramental es el agua bendita. Entonces, el agua bendita, si la tenemos en la casa en un frasquito y no la usamos, como que nos sirve de mucho. Mientras que ¿Para si qué? nosotros usamos el agua bendita para persignarnos o persignar a nuestros hijos, los que tienen hijos o sobrinos, como bendecir a la gente o a nosotros mismos para enfrentar el día a día. Pero no es solamente el agua, sino es como que te vistes de fe. Entonces, Ok. el rosario, por ejemplo, como decía yo, este rosario de por sí no es nada, pero si yo lo rezo, me estoy encomendando a Dios y sobre todo, como es ligado a la Virgen María, estoy siendo me cubre con su manto, por así decirlo. Ok. Hay sacramentales que parecen tener poder, como por ejemplo este que es la medalla de San Benito, no sé si lo pueden enfocar bien. Pareciera que tuviera poder, pero realmente ahí tiene unas oraciones súper poderosas que alejan el demonio. Dice, como voy a parafrasear lo que dice, más en otro capítulo nos iremos más en detalle a San Benito, pero dice como, aléjate demonio, mi vida de Dios o algo así. Como que invoca al Padre y repele al dragón, que es el demonio. Ok. También hay sacramentales de acciones. Por ejemplo, la bendición que nos dan los padres, la señal de la cruz que hacemos en la frente, en el pecho, en los hombros, como cuando nos signamos. Ujú. Por lo menos en mi familia no es muy común que los padres como que persignen a los hijos al salir o qué sé yo, pero sí lo he visto mucho en Colombia y México, yo creo que también, que Sí. la En mamá como México es les da bendición súper y yo se lo común. encuentro hermoso. Claro. Incluso yo con Victoria nos persignamos al despedir, ¿no? Un sacramental muy lindo, como que es como desearle bien a la otra persona y con la bendición de Dios. Claro, como que te acompañe Dios. Pero qué interesante, entonces un sacramental no es a fuerza un objeto, puede ser también una acción, como dices, una bendición, una Así es. señal, algo que nosotros identifiquemos con Dios. Y ahora, en este caso, por ejemplo, tú mencionaste que un rosario puede tener agua bendita. ¿Realmente hay un efecto? ¿Tiene más poder el rosario con agua bendita? ¿Es más como un No, no. símbolo extra? Ahí creo que no me expliqué bien. El agua bendita es un sacramental también. Ok, entonces sería como juntar dos sacramentales. Claro, o sea, tú si tienes un frasco de agua bendita en un cajón, no te sirve de nada. Al igual que Ok, tener un crucifijo colgado y si no lo rezas, no es un adorno. Mientras que si lo ok, usas ok. para persignarte, lo usas para persignar a tu familia, Ujú, ahí estás pidiendo la protección de Dios, la bendición de Dios. claro. Y fíjate, yo creo que ahí, y lo podemos conectar porque aquí viene lo interesante, o sea, los sacramentales como tal no son considerados como un amuleto, por lo que ahorita yo No. cheque, bueno, la información que tenemos, porque el poder no se considera que viene del objeto como tal, sino de la bendición de la iglesia y de la fe con la que lo usamos. Lo que entendería como que ese objeto no tiene magia como tal, no es como que nosotros creamos que el objeto tiene magia, sino en el poder de Dios por medio del objeto. Y en el momento en el que tú usas un sacramental sería como confiar en la bendición que Dios nos da por medio del objeto, no a través de él. Y sería interesante ver qué es la principal diferencia, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, hay cosas que podríamos pensar que son sacramentales y que no lo son, ¿no? Que yo creo que ahí es donde a veces me pierdo y digo, esto será, esto no será. Creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Es como mientras más nos acerquemos, más conozcamos de esto, que entendamos un poquito más. En general, un amuleto sería un objeto que una persona le da como un poder específico, ¿no? Como un poder sobrenatural para traer
suerte, para protección de cualquier tipo, para generar más fortuna, riqueza, amor, pero el amuleto como tal sería cuando tú crees que el objeto te va a dar eso. Sería lo correcto, ¿no? Y un sacramental sería nada más como un objeto vínculo a Dios, donde el que te va a ayudar es Dios. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, el problema principal de los amuletos es que desvían nuestra fe de la verdadera confianza de Dios. En lugar de poner nuestra esperanza en la gracia de Dios, de estar en gracia con Él, eh, caemos en la superstición de que un objeto tiene un poder mágico que puede lograr algo por nosotros. Y cuando nosotros hacemos eso, nos estamos alejando de Dios, porque acuérdense del primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros caemos en tener un objeto, que hay gente que no puede salir de una casa sin su cristalito, sin su ojo de Fátima y qué sé yo, Claro, porque sienten que ese poder, o sea, que ese objeto les da un poder, les da un beneficio, en vez de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque muchas de esas cosas, en el mejor de los casos, están hechas por los hombres, pero hay ciertos amuletos que son del demonio. El demonio no va a hacer que tú te acerques a él, sino te va a hacer intentar alejarte un poco de Dios cada día. Entonces, un día amuleto, otro día no recé, otro día no fui a misa, y te va poniendo como piedritas en el camino que te va alejando un poquito de Dios. Pero hablando de los sacramentales ahora, aunque son objetos, hay que pensarlo de la siguiente forma. Imagínense, un sacramental es una linterna, pero que no tiene pilas. Entonces, una ok, linterna sin baterías no me sirve de nada. Mientras que si yo le pongo las baterías, que es la oración, ahí sí me sirve, ahí sí cumple la función. Entonces, si yo tengo mi rosario colgado en una pared y no lo rezo, como que no me sirve de mucho. claro, Entonces, yo lo que tengo que hacer es usarlo para rezar, usarlo para tener esa conexión con Dios. Y hay muchos amuletos que son de dioses antiguos, y Dios hay solo uno. Entonces, si estos amuletos son de dioses antiguos, significa que son de demonios. Por ejemplo, el típico, el ojo turco, que tiene 3 colores. Cada ujú, color significa 3 dioses griegos, que es Hermes, Poseidón y Zeus, que lo usaban los, los pescadores al entrar al mar. Entonces usaban eso como devoción a esos dioses. Entonces, si estás usando eso, estás de cierta manera eh, alabando o poniendo tu fe, por así decirlo, en otros dioses que no existen. Entonces, ya, obviamente no tenemos que demonizar a la gente. Muchas veces la gente lo usa por ignorancia o porque está de moda. Entonces, hay que entender que también uno puede caer en superstición católica, que es como: si tú usas eso, te vas a ir al infierno; si tú usas eso, o no me vas a hacer algo, o me vas a embrujar. No. Si uno está en gracia con Dios, uno no debería tener miedo a esas cosas. Y sí hay que educar a la gente diciendo como: oye, un cristal no es un cristal, o sea, el demonio no se va a alejar porque tienes un pedazo de piedra. O sea, lo que aleja al demonio es la oración. claro, Entonces, hay que entender que cada vez que uno usa agua bendita, está rociando una luz que aleja las sombras. Cada vez que tienes un crucifijo en la casa, recuerdas el sacrificio de Jesús y reafirmas su presencia en la familia. O sea, si tú tienes un crucifijo en la casa, estás invitando a Jesús a tu casa. Cada vez que llevas la medalla de San Benito, por ejemplo, recuerdas que tu fe es más fuerte que cualquier mal, y recuerda que todo esto funciona solo si ponemos nuestra confianza en Dios. Hay gente que dice: no, es que claro, el universo acá, que el universo allá. ¿Para qué conformarse con el universo si puedes
tener la protección del creador de todo. O sea, entonces Sí. hay un par de detallitos ahí. No, yo creo que sí es muy interesante. Yo creo que muchas veces estamos acostumbrados en general a muchas supersticiones, ¿no? O sea, muchos de nosotros seguimos con ciertas cosas que a lo mejor por costumbre hemos seguido durante muchos años, ¿no? Y a lo mejor es porque no sabes por qué es o no sabes de dónde viene y pues es algo muy común, ¿no? Para ti o para los demás o incluso familia o... Lo más importante yo creo que es como entender el punto de, y creo que lo platicaba yo antes con Beto, donde yo antes, por ejemplo, hacía mucho eso, o sea, yo ponía lo que me pasaba por medio del objeto, ¿no? O sea, si no traigo este objeto, hoy de seguro me va mal, o hoy me va a pasar algo, o hoy no puedo. Y yo creo que tú solito te pones restricciones en tu vida porque dependes de ello, dependes del objeto para que te vaya bien, dependes del objeto para que haga milagros en tu vida o para que te pasen cosas buenas y todavía te incapacita porque si se te olvida el objeto o como dice Beto, no lo traes o lo hiciste mal o hiciste algo que no deberías, como que tú solito empiezas a incapacitarte porque todo el tiempo estás pensando, no lo traje o no hice esto o no lo pude Claro. hacer. Y siento que algo que a mí en lo personal, como que cambiar ese tipo de mentalidad un poquito fue como, mejor confío en Dios, ¿no? Y a lo mejor y no traje hoy el objeto, pero bueno, pues Dios va a estar conmigo, ¿no? Puedo traer, como dice Beto, a lo Así mejor es. una cadena, un sacramental, y eso pues es protección al final de cuentas. Tú solito escoges y siento que hasta te da más paz en tu vida. Es como Dios siempre va a estar conmigo, independientemente traiga lo que traiga o no. Incluso si traes algo y no le das el valor, mientras tú confíes en que Dios está contigo, pues es parte de tu fe, ¿no? Y que lo demuestres en esa parte. Y creo que ahí es donde entra algo que es muy común estos ejemplos, ¿no? Como la herradura de la buena suerte o la mano de Fátima, como dices, el ojito, cristales, cuarzos. Cuando tú le das mucha importancia a ese objeto, yo en lo personal y por experiencia propia, sientes que el objeto de repente tiene mucha importancia en tu vida, al grado de que se convierte en un objeto que te domina y que yo creo que ahí ya no está tan padre, ¿no? O sea, si dependes de ese amuleto, estoy dejando que esta cosita o este objeto controle mi vida, como que ya no se me hace lo más, pues lo más sensato. Claro, hay veces que invitamos otras deidades a la casa. Por ejemplo, los que tienen un Buda. Hay que ser claros, aunque suena fuerte y quizás nos funen ahí, hay un solo Dios. El resto son demonios o son creados por el hombre. No hay, es que es de adorno. Eso no, uno no lo, un hogar católico no debería tener ese tipo de cosas. Porque el maligno, el demonio, también puede conceder milagros, solo que a cambio de un gran precio, que puede llegar hasta tu alma. Entonces, estas prácticas, que hay a veces hasta rituales, que el cristal, que hay que sacarlo a tales horas, con tal piedra, nos va alejando un poco de Dios. A veces parecen inofensivas, parecen entretenidas incluso, pero pueden abrir la puerta a un mundo de creencias que no son compatibles con el cristianismo. La iglesia nos Okay. enseña la verdadera protección y ayuda viene de Dios, no de objetos, ni siquiera de sacramentales, a lo que voy yo. El sacramental es tu herramienta para usarla para la oración. O sea, el sacramental de por solo tampoco te ayuda. O sea, es el sacramental como herramienta, pero con la oración a Dios. Entonces, confiar en estas cosas puede ser una forma de idolatría, ya Y que ahora, lo estamos ahí, dando. ahí, por ejemplo, o sea, yo tengo esa duda porque, o sea, si el sacramental como tal necesita la oración, ahora no significaría que, por ejemplo, un objeto, como dices, si tienes un Buda o algún otro objeto como tal, pero no lo relacionas con un dios, sino sea como una estatuilla que tienes ahí, por ejemplo. Sería lo Igual mismo, invitarte a tu casa. pero si no sabes lo que es o representa, si para ti es solo un objeto, una Ok, estatuilla, pero un ahí estamos juguete, hablando de la bueno, no gente un que no juguete, sabe. claro, A la gente que no sabe, si uno ve y dicen yo soy católico y tienen un Buda, explicarle todo con amor. O sea, no como, hey, tú hereje, no. Con mucho amor, decirle, oye, tú sabes que Buda es una deidad,
tú dices ser católico, tú dices ser cristiano, solamente invita a Dios, no invites a otras deidades que pueden ser hasta demonios. O sea, por ejemplo, los hinduismos que tienen miles y miles de dioses, todo eso, aunque suene fuerte, son demonios. O sea, porque O Dios sea, hay uno. en la Iglesia Católica cualquier otro dios de otra religión es un demonio. O sea, es algo que No, está como... como repito, pueden ser cosas creadas por el hombre. Por ejemplo, nosotros vamos y hacemos el dios patata y hacemos una patata gigante. Eso lo creamos Suena bien. nosotros, lo creamos nosotros de locos. Ujú. Pero hay algunos demonios que sí hacen milagros, repito, a cambio de mucho. Entonces, mucha gente los adora y los venera. Claro. Entonces, hay ciertas deidades que realmente sí son demonios. Y, y yo creo que también depende mucho con el contexto en el que lo tengas, ¿no? O sea, es como cuando tú lo usas con ese contexto, ¿no? O sea, más bien, porque, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de que en mi, en mi profesión y eso, pues se crean muchas historias. Y usamos a veces a Zeus como referencia, y yo he hecho historias con Zeus y he hecho cosas así, pero no le doy la intención de deidad. O sea, es un personaje como tal, es una Claro, cuestión que sería diferente a que como, si yo de repente uso en mi vida, sabes que a partir de hoy voy a creer en Zeus, porque, o sea, sería como algo así, ¿no? O sea, cuando ya le das como claro, un lugar más importante, no está mal como tal o sea, el término o el personaje como tal, sino cuando la persona ya empieza a tomarlo como un ícono o como un símbolo, ¿no? pero también es como, ¿para qué lo tienes? Es como, aunque me digas, no, es que lo tengo porque es bonito, pero ¿para qué? O sea, si sabes que es una deidad y no es nuestro Dios, pa- es como, ¿para qué comprar chocolate si sabes que estás a dieta? O sea, como sabes Claro. que está mal, por así decirlo. O sea, Ok. no es símil el ejemplo, pero Y yo creo que aquí es donde cada persona va a tener como que ahí es donde yo digo, cada persona va a tener este punto en distinción, porque creo que ahí es donde empezamos, ¿no? Como en el hecho de decir, a lo mejor yo tengo cristales en mi casa, y a lo mejor tú dices cristales de uno, o va a haber otra persona que diga, yo tenga un Buda en mi casa, o yo tenga un ojo turco en mi casa. Cada uno ahí va a tener esta interpretación de lo que es. Y a lo mejor ahí es donde empieza este análisis o este autoanálisis de decir, ¿cómo estoy usando ese objeto? O sea, ¿cómo yo le estoy, claro, qué tanto valor le estoy dando a ese objeto? Y que ya depende de mí ponerlo en comparación con Dios, ¿no? O sea, si yo de repente le doy a ese objeto más valor que Dios, o sea, ¿qué significaría? Que yo creo que ese objeto me va a hacer un milagro más que pedírselo a Dios. A lo mejor ya sí lo estoy convirtiendo en un amuleto, sí lo estoy convirtiendo ya en un objeto donde ya va en directa competencia con Dios, ¿no? Aunque suene chistoso porque sí sería algo así, ¿no? Sería como si lo pusieras a un mismo nivel y como que ya dirías, por ahí entonces no va la cosa, ¿no? claro, incluso nos podemos ir a lo que dice la Iglesia Católica al respecto. En el catecismo, en catecismo 2100 y 2111, que habla, la superstición es una desviación del culto debido al verdadero Dios. Atribuir a ciertas prácticas el poder de obtener efectos por sí mismas, independientemente de la disposición interior que existen, es superstición. Después, en 2117, todas las prácticas de magia o hechicería mediante las cuales se pretende domesticar poderes ocultos para ponerlos al propio servicio están gravemente en contra de la virtud de la religión. Así Ok. mismo el catecismo lo dice. Claro, y que yo creo que son las reglas, ¿no? Igual en ese mismo pasaje del catecismo, pues es como que te dan las consecuencias, ¿no? De los actos que podrías tener, que es obviamente pues que te podrían alejar de Dios, que abres a influencias que a lo mejor no son las correctas, pueden ser malignas, aumentas nuestros miedos. Para mí es lo que yo en lo personal experimenté, que es como este miedo
que esa es la palabra clave, ¿no? O sea, miedo porque no traigo el objetito, porque no hice lo que tenía que hacer, o porque no puse el agua, o porque no puse esto. Te empieza a generar más miedo que tranquilidad. Yo creo que ese es el punto donde reconoces que le das más poder a un objeto y que a lo mejor es parte como de una idolatría, o sea, una idolatría donde le crees o confías en esa cosa más que en Dios, ¿no? Y yo creo que al confiar en Dios, pues aumenta la fe, y al contrario, creer en estas cosas, pues te debilita un poquito, te baja un poquito la fe, ¿no? Y como final puede dar una confusión espiritual, que si de por sí, yo creo que incluso como católicos hay mucha confusión. O sea, incluso en este tema, yo investigando, Beto también nos estábamos checando los temas, hay confusiones, hay parte de las cosas que no sabíamos, que de repente nos damos cuenta, vamos aprendiendo, tal cual que es el objetivo del podcast, pero si de por sí hay confusión, pues a lo mejor empezar a meterle más cositas, pues puedes empezar a meter dudas que a lo mejor no serían necesarias si pones una fe un poquito más grande, ¿no? Como que en lo Así es. principal. Hay alternativas cristianas a estos amuletos, por así decirlo. Uno, siempre confianza a Dios y usar los sacramentales. En vez de supersticiones, el cristiano puede usar agua bendita, santiguarse, crucifijos, y a modo personal yo soy muy devoto a rezar el rosario. Yo trabajaba en un banco en un muy mal barrio acá en Toronto, y que habían balazos, o sea, estaba fuerte estaba fuerte la cosa ahí. Y yo siempre de mi casa al trabajo me rezaba un rosario. Entonces yo decía, pasara lo que pasara, yo ya me había hecho un rosario. Entonces yo veía a todos mis compañeros así estresadísimos, que acá, que allá, que el cliente le gritó, que acá. Y a mí me veías con una paz, una tranquilidad, como que daba lo mismo lo que pasara. Yo ya estaba con un rosario ya hecho, o sea, yo ya me había vestido de la Ya armadura de Dios, por así decirlo, traes armadura, listo exacto. para, listo para el ataque. Entonces, poner siempre, Tú escuchabas los siempre hay que balazos y hasta te salías así, yo sí, vengo listo. sí, ¿No? no. Entonces Muy siempre hay bien. que poner la fe en lo que vale. Entonces la fe en Dios, en la providencia divina, no en la suerte. Y los Claro. sacramentales, como hemos dicho antes, es la armadura contra el enemigo. El enemigo de Dios, el demonio, siempre busca maneras de alejarnos de la verdad y de la gracia. Pero no debemos tener miedo, porque Dios nos ha dado herramientas para protegernos. Cada vez que usas agua bendita, estás rociando una luz que aleja las sombras. Cada vez que tienes un crucifijo en la casa, recuerdas el sacrificio y afirmas su presencia en la familia. Creo que ya lo habíamos dicho, cada vez que llevas la medalla de San Benito, recuerdas que tu fe es más grande que cualquier mal. Solamente un recordatorio, una recapitulación ahí. Hay otros sacramentales, por ejemplo, el escapulario de la Virgen María, de la Virgen del Carmen. Yo tengo acá uno, pero es de metal, no es de tela. Y llevar estos objetos a la iglesia para que un sacerdote los bendiga. Pero siempre lo más importante es usarlo. O sea, no me sirve de tener un rosario bendito si no lo voy a rezar. Y rezar el rosario en familia es una práctica muy linda, así que sí. Claro. Y hay dicho, bueno, perdón, sí. que hay dicho que dice familia que reza el rosario unida, como que se me fue el dicho, pero como que el demonio no entra o jamás se deshace, se rompe, como Okay, una sí. práctica muy linda. Muy cierto. Y a todo esto, por ejemplo, a mí me llegan dos preguntas así como interesantes. La primera es, por ejemplo, los cuadros, porque nosotros como católicos a veces, muchas veces tenemos un cuadro de un santo, cuadro de Jesús, cuadro de María, cuadro de... ¿Se podría considerar como un sacramental un cuadro también? ¿Entraría en esa clasificación o no, porque es solamente un objeto representado? Yo creo que sí, siempre y cuando ese cuadro te genere como que te recuerde tu fe. Por ejemplo, yo tengo un anillo que sale el Padre Nuestro acá. Entonces, generalmente los anillos no son sacramentales, pero este que tiene una oración, aunque no está bendito,
puede considerarse un sacramental siempre y cuando yo lo use para orar. Ok. Entonces depende si lo usas de adorno o para orar, para rezar. Ok. Y entonces la segunda pregunta que va relacionada es, ¿puede un sacramental convertirse en un amuleto Sí, mal usado? O sea, si sí. tú de repente ese escapulario lo transformas en un objeto de valor divino, entonces se puede convertir en un amuleto, ¿no? Sería como ese... Y claro, incluso, por ejemplo, el escapulario, uno no se lo puede sacar. O sea, está la creencia que uno se pone el escapulario, que es como una vestimenta. Esto no es un collar, es una vestimenta, que se pone el manto de Ah, la ok. Virgen María. Entonces, este escapulario, uno no se lo debería sacar. O sea, hay como una mini ceremonia para que te ponen el escapulario, una oración de por medio, y desde ese día tú ya estás cubierto por el manto de la Virgen María. Entonces, este escapulario uno no se lo debería sacar, y si se rompe, uno debería comprar otro para reemplazarlo. Pero ahí Entonces, sería claro, si darle a mí se me olvida, Ah, ok. depende. Porque, por ejemplo, si yo me vuelvo loco porque se me olvidó ponérmelo, ahí Ujú. claro, es un amuleto. Pero si yo lo tengo conmigo como está como cubierto por el manto de la Virgen María, o yo hago mi rosario y me acuerdo de ella y de su manto, como que ahí es de paz, es bonito. Pero si por a veces motivo yo me lo saco y es como, oye, mi escapulario, y empiezo a volverme loco porque se me olvidó el escapulario, ahí sí, pues ahí uno ya tiene un problema. Ok. Entonces, claro, hay sacramentales que mal usados también pueden ser amuletos. Por ejemplo, tengo un amigo que, bueno, ya no, antes era católico de tradición y yo lo arrastré a la iglesia, y él antes tenía un rosario en la mochila, y él decía, yo soy católico y tengo un rosario en la mochila. Y yo le decía, ¿y sabes rezarlo? No. Entonces, ¿para qué lo tienen? Para que me proteja. Y es como, es que el rosario no te va a proteger. O sea, la protección es la oración que haces con el rosario. Eh, el rosario, por ejemplo, como uno va al gimnasio y hace repeticiones, el rosario son repeticiones que van ejercitando tu alma. O sea, uno te hace más fuerte espiritualmente con cada Ave María que haces, por así decirlo. Y si eso lo hace todos los días, como que uno empieza como a hacer Hacerte más fuerte. fisicoculturismo, pero espiritual, pues, claro. Ok, Entonces ahí claro. hay que tener ojo, que es claro. Si yo te digo, mira, toma este rosario para que te proteja, ahí yo también estoy usando los sacramentales como amuletos. Ok. Y ahora, un objeto que te ayuda en tu fe podría considerarse un sacramental. O sea, si yo agarro una crucecita y esa crucecita para mí es mi manera de acercarme a Sí, Dios, yo la puedo sí, convertir en un sacramental, se podría decir. es un sacramental. O Una cruz sería un es un sacramental. sacramental, Ok. claro. Pero cualquier objeto, o sea, si yo agarro un fantasmita y yo digo, este fantasmita me va a ayudar a partir de hoy. O sea, no, es una pregunta esa porque, como para decir, nosotros si tenemos un objeto, o sea, obviamente en este caso, pues es algo como ficticio, pero tú podrías usar cualquier objeto para No, si te fomenta la conexión con Dios. no. Yo diría que no. Eso, no sé si alguien tiene la respuesta para eso. Ahí si alguien lo Sería puede poner en como, los comentarios. Pero yo diría que no, porque no representa nada de la iglesia. ok. Entonces, por ejemplo, si tú llegas con un fantasmita o con, no sé, un Power Ranger, ponte tú, Ujú. un sacerdote no te lo puede bendecir porque no tiene relación con Dios. Entonces yo diría que si no se puede bendecir, no puede ser sacramental. Ok. Sí, ahí sería interesante ver cuáles son los símbolos relacionados a la iglesia, ¿no? Que serían como las partes que tendrían más sentido que nos relacionen. Que yo creo que también va por el medio de que alguna otra cosa que no sea directamente relacionada te puede desviar un poquito.
porque obviamente este fantasmita me va a recordar a la película de la que es el fantasmita. O sea, como que su sentido no sería directamente Dios, sino que también al mismo tiempo te va a traer otra cosa. Te va a traer, así como es un Power Ranger, pues te va a traer los Power Rangers, ¿no? O sea, a lo mejor tendría que ser algo que única y exclusivamente, pues, te refiera a Dios. Claro, son herramientas que nos ayudan a crecer en santidad y nos ayuda a estar en comunión. Nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios, a protegernos en la vida diaria, y nos recuerdan, que yo creo que ahí está la clave, que la verdadera protección y fuerza proviene de una vida en gracia, de la confesión frecuente, de la comunión y de la oración constante. O sea, no es como tengo ya mi rosario y ya listo. No. Entonces hay que tener en cuenta de que el sacramental no es lo importante, no es como, tengo mi rosario y ya listo. Es todo lo que sigue. O sea, es estar en constante oración, en constante gracia, confesarse frecuentemente, ir a misa, comulgar, no caer en superstición. O sea, no es algo de un día como ya, tengo el sacramental y ya, listo, ya estoy protegido. Es una herramienta para formarte, formar esa relación con Dios y estar en comunión con Dios. Cuando uno está en comunión con Dios, nada nos puede hacer daño externo. O sea, si alguien va y te dispara, pero no, las fuerzas malignas, por así decirlo, no nos van a poder atacar siempre y cuando estemos en comunión. Las fuerzas externas ya es otro cuento. Sí, es como el objeto como tal. El sacramental es solo una herramienta que nos ayudan como a crecer en nuestra fe. No es que el sacramental sea el objeto que te da la cosa, que es ahí donde entra la diferencia principal de un amuleto o una superstición, donde nosotros creemos que el objeto, creemos que la acción nos va a dar tanto bien o mal, o nos va a hacer esto o nos va a hacer el otro, y es como recordar que el valor pues no está en el objeto como tal, sino en el significado espiritual, ¿no? que le podamos dar. Y que, como lo dije al principio, creo que te da un poquito más de paz el no depender tanto de los objetos. O sea, el hecho de que te desprendas un poquito de estos objetos o acciones, que es muy común. O sea, en México yo creo que venimos de una cultura donde es muy común tener muchísimas supersticiones. Que si ya te barrieron los pies, que si ya pusiste la bolsa en la cama o en la mesa, que si ya tienes la cartera acá, que si tienes esto. O sea, ¿qué digo? Es parte de, a lo mejor culturalmente, y que pues a lo mejor a veces hasta como parte de la cultura pues es ya muy común, lo haces o así. Pero, o sea, ya cuando le desprendes esta dependencia, dejas de depender de eso para vivir tu vida, para mí en personal sientes como más paz, porque ya no dependo de esta acción todas las mañanas, ya no dependo de este objeto todo el tiempo, ya no dependo de nada más que de mi fe. Y como que aprendes a vivir un poquito más tranquilo. O sea, sí, obviamente va a haber cosas que cada uno va a tener y a lo mejor va a ser difícil desprenderse porque, te repito, a lo mejor culturalmente ya lo vienes cargando desde hace mucho tiempo, pero a lo mejor y mientras más información o ciertas cosas vayas empezando a explorar, pues te vas a ir dando cuenta de la diferencia, ¿no? Entre una superstición, un amuleto y un sacramental, o algo que puedes, como lo mencionamos, transformar en un sacramental, ¿no? Algo que te ayude a seguir con tu fe, algo que tú lo uses para tener más fe o más comunicación con Dios, que sería como un resumen, ¿no? de lo que hoy platicamos. Claro, también el ejemplo de cómo esta armadura de que hablamos. Por ejemplo, hay amuletos que son mucho más llamativos que los sacramentales. Pero al igual que una armadura de oro, es mucho más llamativa que una de hierro. Pero el oro es uno de los metales más blandos que existen. O sea, si uno tiene una armadura de oro y le pegan un espadazo, esa armadura ya murió. O sea, el espadazo corta. Mientras que la de hierro, aunque es un metal mucho más feo, por así decirlo, es mucho más fuerte. Entonces hay que poner en como, ¿qué armadura voy a usar? Esta que se puede ver bonita, pero no sé muy bien de dónde viene, o la armadura que me da Dios.
Por eso Así es. voy a volver a repetir, nosotros decimos esto desde el amor, no estamos como regañando a nadie, porque no quiero que esto se vuelva en que caigamos en superstición católica. Hay gente que usa amuletos por desconocimiento o por ignorancia. No demonizar a la gente que lo use, sino informarles, pero con mucho amor. Hay gente que sí hace el uso espiritual y ahí hay que enseñarles y invitarlos a volver a tener la comunión con Cristo. Entonces hay un par de preguntitas y les tengo una tarea. Que nos cuenten en los comentarios qué sacramentales usas en tu día a día, si es que hay uno, o cuáles te gustaría usar. ¿Hay alguna superstición en tu vida que te gustaría dejar para acercarte más a Dios? Te invitamos a reflexionar sobre ello. Y de tarea, que lean el Salmo 91. Es un salmo que habla de la protección de Dios. No lo voy a leer completito. Yo creo que lo voy a subir al día siguiente de que suba el podcast para darle un tiempito ahí a la gente que haga la tarea. Déjame lo busco rapidito. Voy a leer solamente una frase. Dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios en que yo pongo mi confianza. Lo voy a volver a repetir. Mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien yo pongo mi confianza. Muy bonito. Y yo creo que todos, al final de cuentas, como dice Beto, no es como para que sea como una regla o algo. Obviamente nosotros lo que les compartimos pues es lo que vamos aprendiendo. Y todos somos humanos, o sea, al final de cuentas, cada quien tiene como su método de comunicación con Dios, cada quien tiene su relación con Dios, ¿no? Y que vamos aprendiendo, vamos a lo mejor transicionando. Yo me considero como en ese proceso, yo voy transicionando, yo voy aprendiendo y voy tratando de conocer más, de tomar lo que yo pueda entender, de usar en mi vida lo que yo considere podría servir. Y yo creo que es para todos, ¿no? O sea, que esto que nosotros les compartimos pues solamente es como un pedacito de lo que nosotros vamos aprendiendo y que cada quien pues puede tomar lo que les sirva, lo que ustedes consideren que les pueda aportar algo positivo en su vida, que eso es lo más importante, que pues yo creo que ahí es donde cumplimos nuestro cometido, que es el objetivo de este podcast también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar nuestra oración de salida para cerrar el capítulo de hoy. Damos gracias, Padre, por las enseñanzas e inspiración que recibimos en este capítulo, donde hemos aprendido y comprendido un poco más de ti. Ayúdanos a llevar estas verdades a nuestra vida diaria. Amén. Amén. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Esto es Hablando de Fe, pero sin datos. Mi nombre es Alberto, acá está mi amigo Raúl. Por favor, compártanlo con sus amigos, familiares, denle like, suscríbanse y todo eso. Muchas gracias por escucharnos y compártanos sus opiniones. Queremos conocerlos, queremos saber qué opinan de este tema, que para ustedes, que a lo mejor y nosotros queremos ver otras perspectivas, queremos ver las opiniones de la comunidad, porque es muy interesante y sería bonito también platicar al respecto de lo que nos comenten o de lo que ustedes opinan en los siguientes podcasts. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias, Beto, por grabar también. Nos vemos entonces la siguiente semana con el capítulo 5. Así es. Muchas gracias, Raúl. Bendiciones a todos. Chao, chao. Adiós. Bye. Hablando de fe sin datos, oh Señor. Dos amigos perdidos en tu amor. Sin